Somos Berenice Flores y Sebastián Iguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Pepe Villatoro, Head of Expansion México, Centroamérica y Caribe de Deel, empresa tecnológica con estatus de unicornio que ayuda a empresas a contratar talento de todo el mundo, facilitando y automatizando todos los procesos necesarios. Hablaremos con Pepe sobre las posibilidades de buscar talento en todo el mundo, cómo ha evolucionado irrevocablemente la cultura laboral y el efecto en el individuo de pensar globalmente. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy aquí con Pepe Villatoro, que este es un episodio muy especial porque uno es la primera vez que tenemos un invitado recurrente en el podcast. No es que nos quedamos imponentes, es que aquí Pepe hizo la trampa de pasar de un emprendimiento muy chingón a otro emprendimiento también muy chingón. Ahí nos va a contar un poquito más. Pero sin más por el momento, bienvenido a Pepe Villatoro, Head of Expansion para México, Centroamérica y Caribe en Deel. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, ¿y tú, Sebas? Muy bien, también. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación. Súper. Oye, para los que se sacaron de onda que no dije Pepe Villatoro, cofundador de Fuck Up Nights, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre qué es Deel, cuál es tu nuevo rol ahí, qué es lo que hacen, un poquito todo detrás. Con mucho gusto. Tengo ahí un problema de bipolaridad. Tengo las dos cachuchas, ¿no? Pues lo de cofundador de Fuck Up Nights no se me quita porque cofundador y sigo ahí como miembro del consejo. Eh, pero en mi día a día ahora estoy dedicado a la expansión de Deel en esta región, México, Centroamérica y Caribe. Deel es una plataforma y empresa que ayuda a otras empresas a contratar en cualquier parte del mundo. Entonces, ahora con la pandemia ya te imaginarás que se puso muy interesante el tema porque todas las empresas se volvieron remotas a la fuerza, prácticamente, y muchas de ellas dijimos, incluido Fuck Up Nights, por ejemplo, pues ¿para qué regreso a la oficina, no? O como tú mismo, ¿para qué me quedo en el tráfico y la contaminación si me puedo ir a Cocoyoc, en rico, ¿no? Con la más verde y mejor calidad de vida y mejor clima. Entonces mucha gente empezó a preguntarse esto, las empresas se volvieron remotas en parte o full, y la pregunta entonces se vuelve, oye, el talento no forzosamente estaba a la vuelta de mi oficina o de mi casa, ¿no? El talento está donde está. Y si quieres tener el mejor equipo del mundo, pues más vale que abras esas oportunidades a donde esté la gente. Sobre todo hoy, cuando el mejor talento te dice, pues yo quiero trabajar desde X lugar, ¿no? Y no necesito estar en una oficina. Y entonces Deal habilita a las empresas para hacer eso, para poder contratar a las personas, ya sea en un modelo de contratista o en un modelo de empleado, eh, pues, y que sean parte de su equipo, las contratando a la gente de manera compliant, es decir, cumpliendo y cubriendo con todas las necesidades legales y minimizando todos los riesgos, y de una manera sobre todo eficiente, rápida y sin tener que abrir subsidiarias en un montón de países. Correcto. Tú ya me contaste un poquito también en una plática que tuvimos por aparte, un poquito de el origen de la empresa, dónde estaban, etcétera, en dónde tenían operaciones, todo. Pero para los que no saben tanto, es una compañía estadounidense que está abriendo aquí, está en varios países. ¿Cómo está el asunto? Así te cuento, es una empresa, nos gusta decir, de todos lados. Justo Deal es una de esas empresas que nacen 100% remotas, ¿no? Desde antes de la pandemia, hace más de 2 años. Es una empresa que estuvo en Y Combinator, esta aceleradora, pues la mejor aceleradora del mundo para startups tecnológicas,
basada en San Francisco, donde me encuentro ahorita. Eh, y justo los cofundadores son un francés y una china, y la empresa, pues más o menos con bases en Londres, en San Francisco, pero con gente en todo el mundo. Entonces nos gusta decir que es una empresa global, ¿no? Somos de todos lados y fully remote. Y la historia de Deal, pues es que nace en su momento queriendo ayudar a freelancers a cobrar de manera más eficiente, hace un pivoteo, un cambio hacia ayudarle a las empresas a contratar talento en cualquier parte del mundo, fuera de donde tienen su país base y su nómina local, y inicia la pandemia y explota todo. Como dice Alex, el CEO y buen amigo, dice, pasamos de ser relevantes para el 1% del mercado a ser relevantes para el 100% del mercado. Y con eso Deal tuvo la oportunidad de levantar un par de rondas de inversión durante la pandemia, la plena pandemia, que estuvo muy loco porque fue levantar Serie A y Serie B con una diferencia de 3, 4 meses, junio y septiembre de 2020. Así de rápido va la empresa. Y, eh, y luego en abril anunciamos nuestra Serie C y ya el estatus de unicornio. Entonces ahí seguimos avanzando rapidísimo con una expansión internacional muy rápida, porque vemos la necesidad en todo el mundo. Perfecto. Justo ahorita con lo que contaste, me quedó perfecto porque ya escuchándote se me ocurrieron 3 cosas, 4 casos que justamente quería hablar contigo. Porque justo la primera vez que me contaste de Deal, dije, está muy padre, sobre todo porque, pues, como tú dices, ya existían plataformas como para que contrataras gente de otros lados, pero más que nada estaban enfocados a freelancers, como tú dices que era el primer giro de Deal, más que nada me viene Fiverr a la mente, pero pues este es como que el siguiente paso que otros no han dado, ¿no? Así como de, no solo puedes contratar a alguien de freelancer de que le pagas, te manda un trabajo y pues muchas gracias, a ver si volvemos a trabajar, sino todo lo que eso conlleva por detrás, ¿no? El tema de contrataciones, el tema de prestaciones, el tema de, bueno, no sé si se llaman prestaciones en otros países ahora que lo estoy pensando, pero vamos a decirle prestaciones para decirlo mal y rápido, pero, pero sí, o sea, no sé, me lleva ahorita que justo mencionaste que estás en California, pues que hace unos meses vi que Spotify anunció que iba a contratar de todo el mundo, no sé si con Deal o por su lado, como sea, pero que iba a contratar de todo el mundo, pero que independientemente de donde esté uno, les iban a pagar sueldos de California. No es, que pues van, es hasta un poquito contraintuitivo este modelo de Spotify, está padrísimo, porque en otros países, digo, por ejemplo, con Fiverr, pues digamos que el bonus que tú tenías era que, pues, que tú contratabas gente, no sé, de Venezuela, de Albania, de la India, de X país de por medio. Sé eso es porque justo acabo de contratar unos servicios de esos 3, pero, pero eso, o sea, como que, como ustedes, como decías, era el 1%, que casi casi era un lujo, pero ahora, pues, no solo en un mundo con pandemia, sino que yo lo que siempre digo es que la pandemia más que nada nos vino a cambiar el panorama, a pensar más global, que eso nos pasó mucho en Entrepreneur, de que nosotros siempre hacíamos eventos en Ciudad de México, componentes de Ciudad de México, y ahora pues hemos tenido invitados de todo el mundo, y más que nada porque se nos ocurrió, oye, estaría cool invitar a gente de todo el mundo, ¿no? Cosa que antes no hacíamos. Digo, ustedes ya, pues, ¿qué te digo, no? Igual de la de Focus Nights, pues sus eventos digitales que tienen de todos lados. Pero, ¿tú crees que a largo plazo, volviendo a la pregunta, ¿tú crees que a largo plazo estas nuevas tendencias vinieron para quedarse o es más como para, ahora sí que en lo que pasamos el tema de la pandemia? Porque yo soy de la idea que una vez que ya pensaste global es muy difícil volver a pensar local. Sí, yo lo que veo es que ya estábamos todos con una mentalidad de, oye, no manches, esta chamba la podría hacer desde mi casa, desde un café, desde la playa. ¿Qué hago en este cubículo sin ventanas horrible, ya sabes, en el aire acondicionado reciclado? Em,
Y sobre todo, ¿qué hago? 2 horas en el tráfico en la mañana y 2 horas en la tarde, que es lo peor, ¿no? Destruyendo la calidad de vida, incluso la salud de tu equipo, el estrés, la salud mental. Y, y la pandemia fue la que permitió tener esas conversaciones de manera más abierta. Pero pues eso era una lógica que ya se venía dando, eh, o que hacía falta, ¿no? De la lógica de darnos cuenta que se habilitó, yo creo, más por lo que llamamos la economía del conocimiento, ¿no? ¿No? De la información. Es decir, pues personas que con una computadora trabajan desde donde sea y, y con toda la tendencia de globalización, teniendo más empresas más digitales, que entonces, no solo en contratación, sino en venta, en supply chain y en todo, pues empezamos a pensar más global. Y entonces creo que gracias a que nos forzó la pandemia a aceptarlo, pues muchos decimos, ya para qué regreso, ¿no? Mejor le pago más a mi gente y no a la oficina, o tenemos una oficina más pequeña, más para ciertas cosas colaborativas y brainstorming y tal, pero la gente puede estar en otros lados. Y sobre todo también ahora lo vemos mucho en Latinoamérica y en Estados Unidos y Canadá, esta competencia que hay por el mejor talento, por ejemplo, tecnológico, ¿no? Es una competencia durísima de talento y la gente dice, bueno, ¿para qué me limito a, no sé, la colonia Roma, si puedo contratar en Argentina, en Colombia, en cualquier país donde hay súper buen talento? Y lo mismo para roles de soporte, de administración y de otras cosas, donde la gente dice lo mismo, ¿no? Voy a buscar talento en otros lados y pues multiplicas tus posibilidades por 10 o más y terminas teniendo un mejor equipo. Y también la pandemia nos quitó ese miedito de, oye, si vamos a poder tener una cultura de empresas, si vamos a poder colaborar y comunicarnos en tiempo real y todo. Te das cuenta de que sí, y hasta más, ¿no? Porque te puedes concentrar mejor en tu casa o en tu coworking o lo que sea. Em, entonces, por ponerte un ejemplo, en FOCUP mismo, FOCUP Nights es un buen ejemplo de los beneficios de Deal porque nosotros teníamos la oficina en México y un equipo en España. Y bueno, para abrir el equipo en España gastamos en notarios, en contadores, en abogados y luego continuamente. Gastábamos más de 700 euros mensuales solo en contadores y abogados para una operación pequeñita, pocas personas. Y además, luego haz préstamos entre entidades y tienes que notarizar, poner esos préstamos en el acta de asamblea y un gastadero y un rollazo y una pérdida de tiempo enorme. Y cuando conocí a Deal fue como, no manches, vamos a trepar a Fork of Nights en Deal porque no solo nos va a resolver, nos va a quitar todos esos gastos, sino que nos va a hacer todo más rápido, más fácil y además nos permite hacer eso en todos los países automáticamente, no solo en España. Entonces ahora empezamos a contratar también en Argentina, por ejemplo, y nos seguimos de frente. Ahorita tiene una vacante Charlie, mi socio director de Forcop, que está considerando a gente en un montón de países, o sea, desde gente en Israel hasta en toda Latinoamérica, porque pues ya nada más haces en un minuto el contrato en Deal, pagas, haces una transferencia centralizada, una sola, y se distribuye el dinero a todas tus personas en donde estén, en cualquier país, y automatizas tus facturas, centralizas todo tu controlling, entonces se vuelve, pues, la verdad, una belleza, ¿no? Justo igual, ahorita que lo dijiste, te me adelantaste perfecto porque justo te iba a decir, oye, yo nunca he contratado a alguien de afuera, pero que seguro era un pain in the ass y ya. En efecto, por lo que me acabas de contar, era un pain in the... Sobre todo, por ejemplo, tú mencionaste lo de que era un equipo de España, pero lo que tú dices de, bueno, ahora contratamos a alguien de Argentina y ahora podemos de diferentes lados. O sea, me imagino el pain in the ass de tener más que a un equipo, a un individuo en un país, a otro en otro, todo el tema tributario, todo el tema de eso. Y pues, yo digo, yo creo que por algo ya van al estatus de unicornio ustedes, ¿no? Ahora sí que problemática. Pero Sí. igual, para los que nos escuchan, porque tenemos escuchas que ya tienen sus empresas, algunos ya son casos grandes, también tenemos a gente que apenas va a emprender, pero ojalá que le vaya bien y crezca mucho. ¿Hay un tamaño para que puedas contratar los servicios de Deal o
O sea, digamos, cualquier empresa puede desde un empleado o necesita ya cierto grado o cierto nivel de empleados o de operación para poder contratar sus servicios. No sé si me explica bien. Sí, es una gran pregunta porque justo es lo primero que piensas, ¿no? Como, pero a mí sí me sirve porque yo solo tengo un equipo de dos, tres personas, lo que sea. Y es curioso porque si te dijera las llamadas que he tenido esta semana, ¿no? Así, una semana random. Y he tenido llamadas con empresas de miles de empleados que dicen, yo tengo a estas 50 personas regadas en no sé cuántos países y, por ejemplo, contratistas y hago transferencia por transferencia y es un fee de banco de transferencia internacional en cada caso. Lo tengo que perseguir a las personas para que me den su factura. Y luego junta todo eso para los contadores, ta, ta, ta. Y cuando ven deal dicen, no puede ser. O sea, no puede ser que eso sea así en 2 clics centralizado, que parece magia. Y además le das más beneficios a las personas porque reciben su dinero y lo pueden retirar en banco, PayPal, TransferWise, Revolut, Payoneer, Coinbase, hasta en cripto, para los que usamos criptomonedas, y en la tarjeta de débito de Deal, que es una Visa. Entonces pueden cargar su balance ahí y usarla en todo el mundo, como cualquier Visa. Ok. Y entonces se vuelve un beneficio porque les da mucho más control sobre su dinero a las personas y se vuelven fans. O sea, los mayores evangelizadores y fans de Deal son por un lado los contratistas por este beneficio de control sobre su dinero y de sacarlo como ellos quieran, además de anticipos de pago y otros beneficios que les damos, descuentos y perks. Y por otro lado, la gente de HR, de administración y de finanzas, que dice, wow, pues esto me ahorró muchas horas de trabajo de mi mes o de mi quincena. Em, y luego, por otro lado, tienes, por ejemplo, esta semana hablé con un par de cofundadoras que están lanzando un medio de temas de salud y bienestar. Y van empezando y son ellas dos, están sumando o piensan sumar en los próximos meses a una tercera persona, primer empleado, y su entidad legal la tienen en un país y cada una de ellas está en otro país. Entonces, diles, resuelve todo ese tema perfecto, porque si aquí es donde tienes tu entidad y aquí es donde cobras, pues desde ahí pagas, por ejemplo, ellas en el caso de Estados Unidos, y reciben su dinero y tienen sus contratos y todo bien planchado. Entonces, de todo. Ahora sí que tenemos en deal clientes grandes, muy grandes como Reddit y cosas así de gran renombre como Nubank, el unicornio brasileño, y tenemos a personas que van empezando. Súper bien. Justo, fíjate, y me gustaría ver tu opinión de esto, pero neta cosas que uno no planea, pero justo ayer estaba hablando con una amiga que es diseñadora y estábamos hablando de Fiverr. Y pues como buena diseñadora odia un poquito Fiverr por el hecho de uno que estudió la licenciatura y que todo esto y bla, 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 y luego llega alguien más que lo hace por una fracción del costo, ¿no? Mm, Y lo que yo le dije fue, bueno, es que esa es una forma de verlo, porque básicamente lo que ella decía es, ahora llega gente de todos lados, de Venezuela, de Albania, te digo, tengo muy fresco porque justo acabo de usar Fiverr esta semana, pero ¿de dónde son? Y me vienen a quitar la chamba. Y yo, bueno, pues es que esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que ahora le puedes vender no solo a mexicanos o a empresas mexicanas, sino que si tú haces tu propio Fiverr, a lo mejor ahora tú puedes venderle a gentes en esos países o en otros países. Y se me quedó viendo con una cara de te odio porque tienes un punto. Entonces, justo quería tu percepción de esto porque mi parecer es que al facilitar esto, aunque entiendo el punto que muchos digan, chin, se me acaba de quintuplicar la competencia, si a lo mejor mi sueño era trabajar en Fuck Up Nights, chin, ahora ya no compito solo contra los de Ciudad de México, ¿no? Sino compito contra el argentino que acaban de contratar o de Israel o lo que sea. Pero te digo que es otra forma. Oye, ya no solo me tiene que contratar me puede contratar una empresa mexicana, ahora me pueden contratar de todos los países habidos y por haber, hasta en Macedonia del Norte, no sé. Entonces, no sé ujú, cómo pagan ujú. en Macedonia del Norte ni cómo están las oportunidades, pero sí. ¿O tú Pero qué podemos piensas? checar. Exacto.
Justo es un tema de cómo ver las cosas y cómo te preparas para las cosas. O sea, se puede ver como un reto o como una oportunidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para que se vea como oportunidad? Por el lado de las empresas lo están viendo así, como ahora puedo contratar en más lugares, tengo más acceso al talento, puedo construir un mejor equipo, una mejor cultura. Y por el lado del talento, ¿por qué no verlo igual, no? La pregunta se vuelve, ¿qué necesito entonces para poder conseguir una chamba mejor aprovechando estas nuevas oportunidades? Aprovechando que ahora en muchas más partes del mundo hay empresas que me pueden contratar. Y algo que hemos visto, o bueno, que yo he visto desde tiempo, como tú sabes, he sido emprendedor y Head of Expansion en otras empresas y todo, y director. Me ha tocado entrevistar y contratar a cientos de personas en los últimos 5 años, 6 años. Y, y algo que veo es que, o sea, lo más básico, el idioma. Yo no soy fan del inglés. Yo era de esos así de, bueno, yo vengo de familia mexicana y francesa, entonces era antigringo total y mexicana chiapaneca así revolucionaria. Y entonces era lo más antigringo del mundo. Y yo decía, híjole, qué feo que el idioma del capitalismo es el inglés porque tenemos que aprenderlo para aprovechar las oportunidades. Y luego me acuerdo que también decía, yo nunca voy a terminar con una gringa. Y me casé con una gringa. Y aparte, ¿de dónde estás grabando ahorita? De la casa de mi suegro. ¿Pero en dónde? En San Francisco. Sí, Muy sí. bien, justo aquí. Sí, no, y bueno, luego te quitas tus prejuicios y paradigmas, ¿no? Luego me di cuenta de que hay muchos tipos de gringos, así como hay muchos tipos de mexicanos, ¿no? Y además lo bonito es que en México luego recibimos al mejor tipo de gringo, ¿no? El que tiene más abierta la mente. Y, y bueno, entonces te cuento todo esto porque me acuerdo en el momento de mi vida donde yo dije, híjole, va a tener que mejorar mi inglés bien y quiero hablar un inglés fluido porque se te abre el mundo. Y en ese momento lo dije como, ay, se te abre el mundo, cliché, no me imaginaba lo que podía pasar. Pero no manches, literal, si mezclas la idea de mejora tus idiomas o tu capacidad de trabajar con otras culturas y trabaja con gente mejor que tú, esos son las partes de la receta que para mí ha representado un cambio drástico en mi carrera, en mi crecimiento profesional y en mi felicidad, eh, porque me tocó, por ejemplo, el primer así como despegue en mi carrera fue trabajar en Crowdfunder, una empresa de Los Ángeles, haciendo la expansión en México y Latinoamérica. Y también un startup así, venture capital y todo. Y en ese momento yo no hablaba tan buen inglés, todavía me incomodaba un poco, no era tan fluido, pero dije, bueno, va a practicar y a la mala, pues porque hay que sacar la chamba. Y eso me práctica, por un lado, ¿no? De idioma, y por otro lado, de prácticas de trabajo. Empiezas a entender que si tus objectives and key results y tu planeación y tu management y tus plataformas de comunicación y todo lo que hay y que no me había tocado ver antes, y aprender de personas mucho más exitosas y con mucho más experiencia que tú, y boom. O sea, como lo digo a veces cuando doy conferencias, le comparto a tu audiencia, a mí me pasó que salí de Telmex y era como, líder de innovación y cultura digital y todo, buen puesto, buen sueldo. 6 meses después de estar en Crowdfunder, me estaban ofreciendo 5 veces el sueldo que ganaba en Telmex para irme de director de innovación de bancos y otros lugares. Por estas cosas, porque aprendí de gente con otras capacidades, con otras experiencias, y porque empecé a tener una mente más global, ¿no? Las oportunidades están en todos lados y puedo trabajar y vender y hacer en todo el mundo, y ya no solo en español. Entonces, sí, es como un cambio que tenemos que tener para aprovechar nuevas oportunidades y que se nos abre el panorama. Em, y sorry, y entiendo que hay gente a la que no le gusta, así como hay gente que dice, es que yo no soy bueno para las ventas, es que yo no soy bueno para los números.
pero pues hay que escoger nuestras batallas, hay que escoger en qué sí queremos crecer y en qué sí nos queremos desarrollar. No, y te entiendo perfecto. O sea, cuando, cuando empezamos con el podcast, nosotros ya teníamos la idea de hacer el podcast como unos meses antes y pues de la nada sale una pandemia y decimos, bueno, pues creo que es buen momento para lanzarlo. Lo grabamos por Zoom. Eh, y, y es chistoso porque si hubiera sido el podcast como lo teníamos planeado, de hecho hubiera sido aquí en las oficinas de Entrepreneur, hubiera sido aquí, te invito, Pepe, nos echamos una chela y un mezcal porque sé que tú y amena la plática, etcétera, y hubiera estado muy bien, pero pues por la cuarentena dije, ¿sabes qué? Pues por Zoom. Y como al episodio 10, 11 que habíamos grabado, me cayó el 20 de, oye, güey, si lo estás grabando por Zoom, pues da igual si el invitado es tu vecino o si está del otro lado del mundo. Y entonces ahí fue cuando aproveché y empecé a invitar gente primero de otras ciudades, luego de otros países. eh, y para la segunda temporada, justo hablando con Bere, dijimos, una de las metas de este año es sacarle lo más posible al mercado, digo, al formato, perdón, y vamos a internacionalizar más el podcast. Entonces, en la primera temporada tuvimos 4 episodios internacionales, uno en Argentina y 3 en Estados Unidos, y los demás en México, en diferentes partes de México, pero en México. Y, y en esta segunda temporada hemos entrevistado a gente en Holanda, en España, en Argentina, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en China, en Corea, Wow. en Alemania, en todos lados. Y, y ¿por qué cuento todo este choro? Porque para darte la razón, básicamente, porque de repente fue, o sea, yo juraba que yo sabía bien qué era emprendimiento, y no lo digo desde una parte soberbia, pero es de, bueno, por el giro de lo que hacemos, pues conocemos un montón de emprendedores en diferentes contextos. Eh, pero claro, de repente empiezo a hablar, oye, ¿practicas emprendimiento en Argentina, en Colombia, en otros países? Y dices, oye, pues en estos países es más parecido, en estas no. Lo tuvimos en el otro episodio contigo de, a lo mejor la percepción de fracaso cambia mucho de la cultura gringa a la mexicana, a la japonesa, etcétera. Y también en cuanto a emprendimiento, en cuanto a éxito, en cuanto a todo. Y, y ya, o sea, qué bueno qué bueno por ustedes, porque me imagino los numeritos los ojitos con forma de dólares que se les hicieron, porque creo que el plan de 10 años se los hicieron en 3 meses. Pero, pero fuera de eso es, con todo lo malo que llevó la pandemia, que es muchísimo, que es más de lo que, probablemente mucho más de las cosas buenas, pues también esta parte buena ¿sabes qué? El mundo es grande y llevamos toda la vida diciendo la palabra globalización, pero creo que para muchos es como la primera vez que decimos, ok, ahora sí ya capté, ¿no? O sea, ya no es como decías, una frase hecha, no, sí, la globalización, que la chinga, no, güey, ya, ahora sí, estoy hablando con gente de todos lados, o en tu caso, contratan sus servicios de todos lados. Y pues, no sé qué piensas de esto. Yo creo, eso me hace pensar que la pregunta, ¿qué le enseña México al mundo? Es una pregunta que nos gusta ahí hacernos con algunos amigos. ¿O qué le enseña Latinoamérica al mundo? Y pues tristemente, entre más tiempo pasa, menos hay cosas, llamémosle invenciones, empresas o lo que sea, que salgan de México o Latinoamérica al mundo. Y creo que es por esa falta de decir, ¿por qué chingados no? ¿No? Estamos tan acostumbrados a que, ay, sí, México es un gran mercado, es enorme. Em, y luego los muy aventados, ay, bueno, pues voy a pensar en ser el líder de Latinoamérica. Cuando en otros lados, pues automáticamente voy a ser el líder global. A esa le tiro, ¿no? Y eso quiero. Y es curioso porque yo soy un ejemplo de ser agachados como mexicanos, si me lo permiten, perdón a quien se ofenda, pero yo pensaba así como, esto en mi ciudad, o esto en mi colonia, o esto en México, y luego llegó Fuck Up Night, y fue como,
pues con permiso, güey, si aunque tú estés muy limitado de tu mente, la gente de todo el mundo te está pidiendo que lleves esto al mundo. Entonces vas a tener que pensar mundial a fuercitas, sorpresa. Y, y nos pusimos el chip mundial y creamos algo padre, ¿no? Justo de México para el mundo. Y, y entonces, ahora que me toca justo pues, trabajar en una empresa líder mundial, en su industria y creciendo como la hiedra, o haber creado una empresa también pues, presente en más de 90 países, ya digo el por qué no, pero no lo hago como por juzgar o por instigar, porque sé que crecemos en una cultura donde pensamos al revés. El chiste es que nos cuestionemos todos cómo le hacemos para pensar que como de manera más pura, ¿no? En qué, cuál es ese valor y cuál es esa cosa que nos genera un propósito, un significado y que nos gusta, nos mueve y que queremos darle al mundo. Y pues ya entonces que valga gorro si es solo para X o Y. Pensemos, por ejemplo, también hacer las cosas en español. Y en español en Internet, pues es el tercer idioma más grande y en el mundo es el segundo idioma con más hablantes nativos, después del chino. Entonces, si empezamos a pensar las cositas así, es como, ¿y por qué no? Como dijiste tú, ¿no? Y empezamos a entrevistar en China y en todos lados. Y creo que simplemente eso, cambiar el chip, apoyarnos entre nosotros, ayudarnos a ponernos ejemplos y modelos de rol nuevos y tomarlo desde ahí, con un nuevo paradigma. Exacto. No, y creo que es normal. Creo que, de hecho, en el primer episodio del podcast, Nicole, que le mandamos un saludo a Nicole Wolpert, justo menciona porque ella habla entre la diferencia del ecosistema emprendedor entre Israel y México. Dice, pues es que ustedes, o sea, aquí en México tienes todo. O sea, pues claro, nadie piensa afuera porque hay 120 millones de habitantes con todos los niveles socioeconómicos, literal, desde pobreza extrema hasta riqueza extrema. Eh, Definitivamente México tiene mercado para todo y bueno, si quieres irte listo, pues te vas a Estados Unidos, ¿no? O sea, algo por el estilo. Pero nada más estamos junto a Estados Unidos para acabar de eso. Pero sí entiendo mucho tu punto y yo creo que va a dos extremos, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de la gente, o como tú le dijiste, son agachados de, nada, que afuera aquí tenemos todo. Y también veo el otro extremo como que ve todo mal en México. O sea, como de todo está bien hecho afuera, todo aquí. Y probablemente los dos tienen razón y los dos están equivocados. O sea, hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero, pero pues nada, o sea, está, al final del día sí, hay 120 millones de habitantes acá, pero pues hay 6 billones afuera. O sea, somos muy grandes, pero somos chicos en comparación, ¿no? O sea, o igual en una junta interna, con uno como con un consultor justamente nos hizo el comentario de, bueno, pero en algún momento, o sea, ¿cuál es la expansión de Entrepreneur? Y yo, bueno, pues yo pienso primero en Latinoamérica, bueno, primero acabar de México, luego Latinoamérica, y luego pues tal vez Estados Unidos, o tal vez, dice, no, ¿por qué Estados Unidos? No, ahí no, y ni siquiera hay que, no, de hecho no sé por qué me dijo lo de que sí en español, pero cuando perfectamente podemos hacer eventos en inglés, pero le dije, bueno, hombre, si es por eso, Estados Unidos es el segundo país con más hablantes de español del mundo, o sea, por población y por cantidad, o sea, y tiene un poder adquisitivo más alto, entonces, pues, así que digas qué mala idea tampoco, ¿no? Pero bueno, pero sí, creo que es estas barreras que quieras o no, eh, es como la cueva de Platón, ¿no? O como el mundo de Truman, cuando ya viste lo que hay detrás, ya está muy difícil el, el pensar de esa forma y creo que está bien. Creo que mientras más posibilidades tienes, más fácil es tomar una decisión o al menos tomar una decisión correcta. Y lo mismo va para los clientes de ustedes. Si tienes la posibilidad de emplear legalmente y sin tanta burocracia a la persona correcta sin que te afecte su código postal, eh, pues, pues ahí está, porque yo tengo muchos amigos que no los contrataban porque, híjole, se va a echar 2 horas en el tráfico. O sea, ya olvida la ciudad, que estuviera en otro país. Sí, sí, sí. Así es, ¿se va a echar todo el periférico? Nah, nos va a renunciar en 2 meses. Y ya ahí y ahí lo dejaba, pero pues sí. Oye, Yo Pepe. tengo Ah, un perdón, montón dime. de llamadas, fíjate,
que me dicen, ay, no manches, de haber sabido de deal hace 2 meses, un mes, no pudimos contratar a X persona en Colombia porque no sabíamos cómo, o porque era un rollo pagarle, o etcétera, etcétera. Entonces sí, sucede que la vida de las personas cambia porque se les abren otras oportunidades, un abanico infinito, y eso es lo que nos mueve en Deal. Cuando te levantas cada día y dices y escuchas estas historias y la gente te agradece y ves cómo la gente está cambiando lo que puede lograr como empresa y lo que puede vivir como persona, literal, pues cambia por completo la trayectoria de sus vidas. Ahí dices, wow, qué loco que no lo habíamos pensado o hecho antes, ¿no? Justo, ¿sabes qué otro tema me viene a la mente con esto de que si México y el mundo y tal? El patrioterismo. En México somos muy de viva México y solo los mexicanos y México para los mexicanos y el petróleo y whatever, ¿no? Cada quien sus paradigmas revolucionarios priistas. Y, y luego nos duele, ¿no? Cuando nos criticamos en esos temas, es como, no, sí, no somos buenos para autocriticarnos o para recibir crítica, los mexicanos, en mi opinión. Y me recuerda a una vez que una amiga emprendedora me decía, era por ahí del año 2015, Pepe, por qué tienes a un par de personas, creo que habían extranjeras en el equipo de crowdfunder? Eh, si hay tanto talento en México, ¿por qué no contratas mexicanos y mexicanas? Y digo, pues contrato a la mejor persona para el rol. Y eso que teníamos la oficina y tenía que ser en la Ciudad de México, ¿no? Y, o sea, no porque alguien haya nacido en un lugar o tenga un pasaporte, debe tener más o menos derechos que otras personas a un rol en una empresa mexicana, en mi opinión, muy humilde opinión. Eh, y, y entonces, siempre creo que ha existido este rollo en México de, ay, ¿por qué le donas a los africanos si en tu banqueta se está muriendo la gente de hambre? Cierto, no digo que no, pero ¿por qué los mexicanos, no? Si los africanos tienen más necesidad. Entonces siempre está como esta cuestión de México, México a lo tonto, sin cuestionarnos el por qué. Si es por eso, Es una siempre va a haber cuestión. alguien más jodido, ¿no? Al final del día. Sí, sí, o mejor. O Entonces, mejor. sí, creo que es quitarnos esta mentalidad, pensar más global, quitarnos este paradigma de las fronteras y de los pasaportes como algo que nos define, que define nuestra identidad, y entonces nos volvemos personas y organizaciones mucho más completas, con muchas más posibilidades. Ejemplo, a mí me toca hoy el privilegio de trabajar con gente de más de 25 países, de 25 nacionalidades, eh, diario. Si hablo, no te imaginas, es una locura. Hoy tuvimos, por ejemplo, llamada de todo el equipo de toda la empresa en Deal, y es tan bonito que ya en esa llamada semanal usamos una parte de la llamada para presentar las culturas que hay en el equipo. Hoy nos tocó, por ejemplo, que nos platicaran del Ramadán musulmán, y la vez pasada de Chicago, y la vez antepasada del Passover de los judíos, de la cultura judía y religión. Y entonces es como, wow, y todo el día estoy hablando con personas de todo el mundo y aprendiendo. Entonces, la verdad, o sea, aparte de la felicidad y del privilegio, me está haciendo convertirme en un mejor profesional. Entonces, ¿por qué no hacerlo así, no? Exacto. Y no solo el mejor profesional, yo creo que cuando tienes más entendimiento de culturas, te vuelves tridimensional, ¿no? O sea, entiendes ya esto, ok, yo juraba que esto estaba mal por esto, pero me explican esta cultura, empiezas a ver de otros lados y yo creo que tanto tu criterio como tu forma de ser, pues evoluciona, o sea, tiene más panorama y todo el asunto. Justo hablando contigo, no sé si alguna vez viste una película, la de Linterna Verde. No, no lo vi. Qué bueno, porque es muy mala. Pero hay una Eso, parte. eso sí vi. Vi los reviews que estaba malísimo. Oye, al punto que Ryan Reynolds en otra película literal se burló de esa película. Pero bueno, en la de Deadpool. Pero bueno, independientemente de eso, de toda la película hay una frase que se me quedó mucho, que está padre, que básicamente, Ryan Reynolds es el primer linterna verde de la Tierra, bla, 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 y va el que lo va a entrenar y está viajando ahí. La gente que escucha esto no se enoje de que lo spoile, porque la verdad, como ya dijimos, la película es muy mala. No la vean, ahórrense las 2 horas, la neta. O sea, hay películas Nada.
Exacto, exacto. O sea, hay películas que no van a ganar el Oscar, pero te la pasas bien, están ni una ni otra. Eh, pero el punto es que va viajando un alien que llega a la Tierra y le dice, a ver, veme contando sobre la Tierra, ¿no? Y ya está su anillo contándole toda la información importante. Y dice, o sea, que este país, este planeta es bien retrógrada por los temas que todo el mundo ya se sabe, que si el medio ambiente, que si las guerras, que si todo eso. Eso, vamos, no vamos a descubrir nada acá. Pero una que dice que se me hizo muy interesante, que creo que queda con esta conversación, fue este planeta o sea, todavía tiene fronteras entre países, o sea, no es un solo mundo, Ándale. pero genuinamente, en una película tan mala se me hizo una genialidad esa escena, porque fue así, alguien genuinamente sacado de onda, ¿no? Como si fuera un conquistador que llega en tiempos prehispánicos y se saca de onda de la cultura. Aquí es lo mismo o sea, hay fronteras, no son un solo pueblo, tienen diferentes idiomas. O sea, como digo, obviamente sabemos por qué mi cultura, mi todo eso, pero sí, o sea, a lo mejor él me hizo pensar oye, pues es un buen punto, eh, ¿por qué no estamos trabajando a largo plazo? Y a lo mejor es mi momento de porro del episodio. Pero, oye, ¿cuántos problemas se resolverían si de alguna u otra forma se quitara esta parte de las fronteras o se quitara van a decir pinche anarquista, no. O sea, yo sé que no es fácil, pero este tema de las fronteras, y si no es administrativamente en cuanto a mental, o sea, el ver todo global, el estudiar, el que todos tuviéramos un solo idioma, o sea, porque tú lo decías, me choca el inglés, eh, que sea, bueno, me te chocaba el inglés en ese momento porque era el idioma del capitalismo y es como lo tengo que aprender, ¿no? Seguramente un estadounidense o un inglés dice, perfecto, lo que ya me enseñaron todo el mundo me entiende en todo el mundo. Entonces, como que este paso de panorama eh, oye, ¿qué pasaría si todos, sin perder lo que nos hace diferentes, encontramos los puntos en común o pudiéramos ver todo eso? Porque seguro te pasan las juntas que acabas de decir. Hablas con gente de 25 países y te aseguro que tienen más en común las personas de esos 25 países que cosas diferentes, o me equivoco. Es increíble lo que comentas porque las conexiones se vuelven incluso más genuinas y más profundas, porque al momento de romper tus costumbres, te das cuenta de la verdadera conexión, ¿no? De lo que hay de fondo, que si es un tema más espiritual o intelectual o lo que sea, eh, queda más claro. En cambio, cuando estás en la cultura de siempre, como que vas más flotando en automático y no quedan tan claras estas cosas. Pero cuando estás hablando con una persona, por ejemplo, hoy la persona musulmana que nos explicaba el Ramadán, es una persona que trabaja en el equipo de Norteamérica en ventas y habla un inglés perfecto y vive en Estados Unidos y todo. eh, y luego das la vuelta y estás hablando con la cofundadora china que está en San Francisco ahora y luego, y así te vas, ¿no? Bueno, te podría dar una lista infinita de mezcolanzas y de personas con un montón de nacionalidades, familiares y pasaportes y todo dentro del equipo. Te das cuenta de eso, como ya no es el convencionalismo social de el qué pedo, güey, y entonces todo en automático, como siempre lo hemos hecho, sino aquí tienes que hacer un esfuerzo por decir, con esta persona, ¿cómo conecto? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuál es su manera? ¿Cuál es su tono? Decir esto estaría bien o mal, ser sarcástico, ser lo que sea que seamos, te lo cuestionas. Y entonces vas como quitando layers, capas, y te queda lo más puro y dices, wow, en ese nivel es increíble la conexión con las personas, es mucho más profunda y auténtica. Igual, dejando un poquito de lado Deal y la globalización y mis sueños guajiros de un mundo sin fronteras y un solo idioma, hablemos un poquito de ti, Pepe, porque digo, yo ya me la sé y la mencionaste, que Crowdfunder, que Telcel, ¿cómo se dice? Que WeWork, que Poco Nights, que ahora Deal. O sea,
hombre, hay algo que no hagas bien. O sea, te pasas de, ¿cómo se dice? O sea, buena trayectoria trabajando para compañías grandes, luego buena trayectoria como emprendedor, ahora buena trayectoria como startup. ¿A qué va esto? Uno, ¿cómo crees que justamente este cambio, porque yo hablo con muchos emprendedores que tienen miedo en algún momento de volver al mundo laboral, Mm. o viceversa, del mundo laboral lanzarse al mundo emprendedor, pero pues digamos que uno, has trabajado en todas las partes y te ha ido bien en todas, pero aparte, esto me lo dijiste una vez fuera, de que creo que justamente lo que aprendías en un lado lo llevabas al otro. Entonces, ¿cómo se vive ese cambio de emprendedor a empresario, de empresario a emprendedor, de emprendedor a Godín, de Godín, bueno, no de Godín, a ejecutivo, de Sí, sí. ejecutivo a trabajar en una startup, pero que tú no fundaste? O sea, ¿usas diferentes partes del cerebro? ¿O simplemente es una evolución natural que te sigue llevando a la misma esencia? Es un tema muy chido, me gusta mucho este tema. Parte todo de, de quitarte ciertos paradigmas. Por ejemplo, yo estudié en el TEC de Monterrey y para bien y para mal, yo diría que más para bien. Y me enseñaron a trabajar y a tener disciplina, que es la base de todo. Y, y en el TEC existe esta tontería de que, ay, licenciado o ingeniero. Y, y es como, ya que sales al mundo, es como, eso que, Me güey, ¿a vale, quién vale. le importa? Este, y para mí, entre más he avanzado en mi carrera profesional y más encuentro cómo disfrutarla, más se vuelve una pregunta de, ¿y por qué emprendedor o empresario o empleado? Porque es como la gente lo trata como si fuera vivo o muerto, o sea, como si fuera completamente distinto y tal. Y es como, güey, es chamba y es tu aporte desde tu vida profesional, desde la parte pues profesional capitalista de tu día a día. Em, y mejor verlo así, en mi opinión. Creo que el no tener este rollo de a huevo quiero ser emprendedor o a huevo quiero ser X nivel de ejecutivo y como crecían las personas antes, ¿no? Ahora que tengo esta cercanía con la cultura gringa de ciudad grande, eh, ves eso, ¿no? Mis suegros crecieron con el paradigma de, pues trabajaron toda su vida en una empresa y llegaron a niveles altísimos y eso era lo que tenían que hacer, esa era la como forma correcta de hacer las cosas y eso era ser exitoso. Y nos voltean a ver a nosotros y es como pinche cagadero de carrera profesional, güey. Y nosotros, yo empecé igual también con este rollo de, ay, tengo que ser emprendedor, tengo que ser mi propio jefe. ¿Por qué? Ah, pues quién Por sabe. rayo, Me lo había preguntado. No por sé. rayo emprendedor, por tech. Sí, y ya que te empiezas a preguntar, es como, sí es cierto, ¿por qué? Porque quiero trabajar con gente inspiradora, porque quiero crecer, porque quiero sentirme retado, porque quiero tener un propósito, porque quiero que mi vida tenga un significado. Para nada de eso necesito un título o el otro, ser empleado o ser emprendedor. Entonces eso me ha abierto mucho la confianza, ¿no? De decir, vamos a intentar a fluir con lo que se siente mejor en el momento. Y también esto viene desde una perspectiva súper privilegiada. Yo sé que soy una persona muy privilegiada y no solo por haber estudiado en el TEC, sino porque nunca faltó comida y porque me dieron una educación excelente y por muchas otras razones. Y entonces, viniendo desde quien viene, tómenlo desde quien viene, eh, sí me he permitido mucho decir, wow, o sea, la estructura de ventas global y el modelo de negocios que hicimos en Focus Night súper escalable y estar creciendo más del 100% anual por 3 años sin inversión externa, así con nuestros puros flujos, pues es en gran parte cosas que aprendí de WeWork y de Crowdfunder. Y luego lo que haces en Deal a nivel cultura, a nivel trabajar con recursos humanos y todo, es mucho de lo que aprendí en FOCOP, que es al mismo tiempo lo que aprendí antes, ¿no? Y así. Entonces, estar haciendo, poder tener esta versatilidad y esta variedad de experiencias complementa mucho mis capacidades y,
y me ha permitido, ¿no?, tener una productividad al mismo tiempo de la mano de una felicidad, de una fluidez en la vida mayor. Entonces creo que es un tema de quitarse esas etiquetas y esos estigmas y, y podemos, yo creo que encontrarnos mejor a nosotros mismos. Oye, Pepe, y por ejemplo, ¿qué consejos, pero lo voy a hablar como si fueran tus múltiples personalidades o no sé qué, pero ¿qué crees? Obviamente el Pepe ahorita de Deal le ha aprendido al Pepe de Fuck Up Nights, al Pepe de WeWork, al Pepe de Crowdfunder, al Pepe del Tech, al Pepe se me olvida uno, el Telcel, Telmex, nada más. No Sí, la quiero Telmex. regar. Ajá. No la voy a regar. O sea, obviamente el actual aprendió de todos los de atrás. Pero, por ejemplo, ¿tú qué crees que esos Pepes del pasado, de nuevo, estoy hablando como, juro que no me eché un porro antes de este episodio, pero bueno, estoy hablando como si fueran entes diferentes, pero esos Pepes, ¿qué le podrían aprender al Pepe de ahorita? ¿Qué dirías? Híjole, me gustaría replicarlo de este Pepe. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Pues mira, hay un montón de cosas. Una, acabo de mencionar algo que se podría resumir en respuesta a esta pregunta, como no creas en las etiquetas que te pone la sociedad o la familia o quien sea, ¿no? Sobre todo el Twitter y las revistas y todo, ay, el emprendedor y si no, no eres nadie, ¿eso qué? O al revés, ¿no? O si en tu familia es que tienes que ser médico o es que tienes que, ¿por qué? Y, y esa es la manera de accionarlo, ¿no? El decir el por qué o el por qué chingados, ¿no? Y tratar de cuestionarte hasta un punto donde creas tu propia creencia eh, y tus propios principios. Y no nada más estás heredando o adquiriendo los que te dijeron en la televisión. Y otra cosa es el tema de no tomarse tan en serio, lo podemos llamar de ego. Viniendo de donde vine y como vine, yo tenía mucho este rollo de quiero que lo que yo cree sea reconocido. Y porque eso quiere decir que le aporta valor y que la que está bien hecho y lo que quieras. Y con el tiempo me he dado cuenta de que no se trata del reconocimiento, se trata del mastery, ¿no? De en el día a día cómo tú te vas creciendo y cómo vas retándote para ser 1% mejor cada día. Y, y ese es el viaje de descubrimiento que es bonito, ¿no? ¿Y dónde terminas? Pues qué importa, todos terminamos en el panteón. ¿Y qué título tienes o cuánto dinero en el banco y esas cosas? Lo importante es que aprendamos a disfrutar el día a día, el momento. Y eso es algo que para mí es un reto continuo. Yo soy de esas personas que vivimos en el futuro, siempre pensando, planeando qué va a pasar, strategizing y todo. Y, y mi esposa es lo opuesto, ella es una máster de vivir en el presente y de darle importancia a lo que verdaderamente tiene importancia. Entonces, me ha servido un montón aprender de ella para vivir una vida más lógica, bajo mis principios de lógica, de lo que yo valoro, pero que me costaba valorar, poner en práctica en el día a día. Perfecto. Oye, Pepe, para ir terminando, y bueno, ya te la sabes, pero para los que este es su primer episodio, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sís y tres no emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Ahí te va. Un sí. Me gusta así como lo dices, que a fuercitas tiene que hacer. A fuercita como emprendedor tienes que contratar mejor gente que tú. Gente que sea mejor que tú en un aspecto del rol que van a desarrollar, ¿no? Yo me confundía un poquito con pensar gente mejor que yo en todo y eso complica las cosas. Es en una cosa, ¿no? En lo que vayan a desempeñar. Y si es ventas o si es administración o si es lo que sean mejores que tú. Y eso verdaderamente ya crea un organismo, hablando de la organización, de la empresa, que, que crece solo y que es más grande que tú como emprendedor, como fundador.
una cosa que a fuercitas tenemos que hacer como emprendedores es juntarnos con gente que ha pasado por el camino. Llamémosle mentores, asesores, inversionistas, miembros de consejo directivo, etcétera, etcétera. Cada que tengamos una oportunidad, tratar de traer a gente que nos resuelva las cosas, porque al final los negocios, a mí me da un poco de risa cómo se glorifica este pedo de ser emprendedor, como si hubiéramos curado el cáncer o tal, y es como, güey, nada más es tener la información correcta y ejecutar sobre esa información. Tener la información correcta. Entonces, si te pueden decir y ayudar a resolver, como a ver el futuro, todos los golpes, topes en la cabeza y de frente que te vas a dar, pues ya, check, te ahorras todo eso. Eh, y además, cómo ejecutar es el arte divertido, ¿no? Del día a día. Si tienes a personas que te ayuden a conocer o descubrir las estructuras y los procesos ideales, te cambia la vida, ¿no? A eso me refiero con cuando yo trabajé con gente mejor que yo, era así de, wow, hombro con hombro, veo cómo manda un correo, veo cómo estructura los procesos, cómo hace management, cómo todo, y lo copias. Y entonces, en lugar de inventar el hilo negro, ¿no? No vas a inventar el management desde cero. Y, y eso tal vez me llevaría a la tercera cosa, tercera recomendación, que es una que a mí me ha marcado la vida. Cada quien tiene sus estilos de aprendizaje. Yo soy muy de fluir con la lectura. Aprendo fácil y disfruto mucho la lectura. Entonces, el momento en mi vida en el que decidí bajarle a las redes sociales y subirle a los libros, eh, me cambió la vida por completo. Y no sabes cuántas cosas de mi carrera como emprendedor y y como empleado también he aplicado de los libros. Sé que suena contraintuitivo porque tenemos esta cosa muy gringa de learn by doing, ¿no? Y cómo, o sea, tienes que aprenderlo haciendo y estas cosas, que es cierto y no es cierto. Porque si lo decimos así tan simplista, es como que descalificas el aprender por otros medios, un podcast, un libro. Eh, entonces nos tenemos que dar cuenta de que como humanos que usamos el lenguaje y que nuestro cerebro esté estructurado a través del lenguaje, claro que podemos aprender de un libro, de un podcast y de una Fuck Up Night y de una historia ajena. Así es como se ha desarrollado la civilización, con historias, no solo con hacer las cosas. Entonces, para mí leer me ha cambiado la vida por completo, sobre todo non-fiction y cosas así, literal de negocios y de liderazgo y eso, pero también muchas novelas y de todo, porque te hace aprender otras culturas, otras maneras de pensar, te reestructura la cabeza. Y eso sí, o sea, no puedo dejar de decir lean, 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 porque a mí no tiene una idea cuánto me ha cambiado la vida. Y por ahí hay un tweet que vi una vez que me gusta mucho, me identifico, que alguien decía, no conozco a una persona súper exitosa, incluso con la definición de éxito cerda capitalista, así un billionaire, self-made, que no sea un ávido lector. Y luego tres cosas que no. Eh, una es, como dirían los gringos, burn bridges, quemar relaciones con otras personas o tratar mal a personas porque no te sirven, como desecharlas en el momento. Eh, Creo que al momento de ser emprendedor vas tan rápido, tan enfocado en resultados, que puede ser así. Puedes decir como, a la mierda, esta persona no me sirve ahorita, va. Y, y siempre te vas a volver a encontrar a las personas y a la energía y al karma y lo más valioso que tenemos como personas es nuestra reputación, sobre todo en la vida profesional. Bueno, no, sobre todo en la personal, pero vaya, en la vida profesional es crucial. Este, entonces, pensemos como cualquier decisión o comentario que hagamos, si saliera en la primera plana del periódico mañana, y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Otra segunda cosa que siento que no debemos hacer como emprendedores es iniciar empresas solo porque queremos ser emprendedores, porque quiero ser mi propio jefe, jefa, porque ahí estamos partiendo desde el puro ego, no desde una razón de servicio
o de aportar o de crear algo de valor para la sociedad, para la humanidad o para el planeta. Y entonces es difícil emprender, o no sé si difícil, porque luego me da risa también que los emprendedores, ay, pobrecitos, hay que ayudar a los emprendedores como si fueran taraditos. Es como, güey, decidieron hacer una empresa y punto. Y es hacer una empresa, no es curar el cáncer. Pero ser emprendedor tiene sus altibajos, ¿no? Y ese roller coaster emocional cuando estás abajo, sí se siente difícil y no lo vamos a aguantar si iniciamos una empresa solo por hacer dinero o por ser nuestros propios jefes. Entonces, evitemos cometer ese error y pensando a largo plazo, evitemos la tercera cosa, que es no dejar ir. A veces, como la empresa se vuelve parte de tu identidad y es mi empresa y tal, no nos damos cuenta de que nos estamos convirtiendo en una limitante o en un cuello de botella o en un cáncer para la organización, y hay que saber en qué momento también dejar ir para que las cosas evolucionen y se vuelvan más grandes que nosotros. Perfecto. Oye, Pepe, si alguien quisiera saber un poquito más de Deal, adquirir sus servicios, contratar a, no sé, a ese ecuatoriano que siempre quisieran para su empresa, pero no sabían ¿cómo pueden enterarse más en redes? Uno es meterse a letsdeal.com, LETSDEEL.com, y ahí pueden agendar un demo con el equipo, pueden chatear con el equipo en el sitio web en español, platíquenles en español, les contestan en español y pueden preguntarles cualquier cosa. Y la otra es Deal y Let's Deal en todas las redes y también platiquen conmigo. Yo soy Pepe Villatoro en todas las redes, casi todas las redes, porque luego las de muy jóvenes, no estoy en Snapchat. Pero búsquenme y platicamos, y la verdad es que nos encanta ayudar a las empresas a verdaderamente fulfill their potential y crear el mejor equipo posible, así que será un gusto platicar. Perfecto. Oye, Pepe, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también con nosotros. Como decimos en el programa, Keep It Up. Y para los que nos escucharon que ya han sido invitados, ya saben el truco para volver a aparecer. Nada más consíganse consíganse otra empresa cool donde trabajen y ya con eso. Pero bueno, Pepe, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Sebas. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.